Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Seguimos en la primera parte que se llama El Padre. Espero que les esté gustando. En su condición de estudioso del Evangelio, Rockefeller conocía el versículo 1 de San Pedro. La caridad puede ocultar muchos pecados, pero a diferencia de Gulfix y otros, no había sabido descubrir la caridad hasta edad avanzada, y por ello empezó frenéticamente a patrocinar escuelas y hospitales para redimir su conciencia culpable y dorar su negra reputación. Para él, los diezmos habían formado siempre parte de su constante compromiso con la fe baptista de Eliza Rockefeller. Como demuestra el libro mayor A, Rockefeller hacía donativos para obras de caridad eclesiástica o relacionadas con la iglesia desde sus tiempos de empleado en Cleveland, con un sueldo semanal de $3,5. Conforme aumentaron sus ingresos, crecieron sus dádivas. En 1882 donaba unos $65,000 al año y una década más tarde sus óvulos anuales alcanzaban el $1,500,000. Dar es un deber cristiano que debe realizarse sin alardes. Sin embargo, con la edad hacía presa en él el convencimiento semimístico de que había sido elegido personalmente para ser el frágil depositario de aquella gran fortuna. En 1905 dejó atónito a un periodista al que concedió una de sus escasas entrevistas. Dios me dio el dinero. Viendo que el periodista arqueaba asombrado las cejas, se apresuró a añadir: yo considero que la capacidad para hacer dinero es un don de Dios que desarrollamos y empleamos lo mejor que podemos para bien de la humanidad. Habiendo sido agraciado con ese don, creo que estoy obligado a hacer dinero y más dinero y a emplear lo que gano para el bien de mis semejantes con arreglo a los dictados de mi conciencia. El economista inglés J. S. Hobson ya había señalado aquella curiosa complementariedad. Mamón hacía el dinero y Dios decidía cómo gastarlo, pero conforme el siglo de acumulación capitalista tocaba su fin, la coalición divinidad-riqueza parecía más lógica, dada la peculiar teología de la Edad Dorada. Sin embargo, el profeta que marcó la pauta en cuanto a la filantropía fue un personaje totalmente ajeno a la Iglesia, ateo y ferviente discípulo del darwinismo social. Andrew Carnegie. Con el asombroso desembolso de una de las mayores fortunas de la historia, Carnegie dejaba constancia de que al público le interesaba el modo en que los príncipes de la industria empleaban el dinero. Posteriormente, el magnate de acero dejó paso al ensayista diletante y teatral, y en un artículo publicado en junio de 1889 en la North American Review, él mismo sentó los principios del Evangelio de la riqueza, que pronto se convertiría en el credo de los filántropos de la industria. El problema de nuestra época es la buena administración de la riqueza para que los vínculos de hermandad sigan manteniendo a ricos y pobres en armoniosa relación. Mientras populistas y radicales clamaban por una redistribución de bienes, Carnegie proponía un simple perfeccionamiento de administración. Como base de semejante razonamiento, se aducía que el orden social vigente era el mejor de los órdenes posibles y que aunque efectivamente producía ciertas desigualdades e injusticias, el progreso de la sociedad dependía de la habilidad de sus mejores elementos para acumular riquezas y administrarlas en pro del bien común. Como señalaría un teólogo liberal después de leer el artículo, Carnegie acababa de dar al mundo un nuevo precepto evangélico. La condición social inevitable no es la pobreza, sino la riqueza. Siempre habrá ricos. John D. Rockefeller, quien también leyó el artículo, reaccionó con mayor complacencia y escribió a Carnegie: ojalá hubiera más hombres ricos que emplearan su fortuna como usted, pero tenga la seguridad de que su ejemplo dará frutos. Entre ambos se estableció una colaboración filantrópica distante que los periódicos exageraban calificándola de competición de dadivosos. El American neoyorquino publicaba en 1910 un marcador con los fabulosos totales de las dos primeras décadas. Carnegie, $179,300,000 y Rockefeller, $134,271,000. En las obras de caridad de Carnegie había siempre una gran motivación de autopropaganda que suscitó las críticas de un aristócrata amigo suyo, Paulney Bigelow, quien escribió: nunca en la historia de los plutócratas de Estados Unidos ha habido un hombre que con un simple dinero comprase tanta publicidad social y tantas lisonjas
Si hubiera dado millones a Grecia, el Partenón se llamaría Carnegópolis. Los donativos de Rockefeller seguían un curso menos llamativo. Había dado millones a la Iglesia Batista, pero muy distribuidos en donativos. A finales de 1880, los prelados se sintieron envalentonados y le pidieron una gran inversión en un centro importante de estudios batistas. Había quien estaba a favor de una nueva universidad en la costa este, pero otros le instaban a que reconstruyera la Universidad de Chicago, fundada por Stephen Douglas en 1856 con la rúbrica del Seminario Teológico de Morgan Park. Razonaban que la institución podía restablecerse para convertirse en la poderosa alma mater del puñado de deprimidos colegios batistas del oeste y ejercer poderosa influencia religiosa en los nuevos estados que incorporaba la Unión. En 1887 Rockefeller hizo entrega de un donativo inicial de $600,000. A continuación, Rockefeller se enfrascó en la reconstrucción de la universidad y en la dirección de las obras. En cierto modo, esta tarea era lesiva para su ya tan comprimido tiempo, pero nunca lo lamentaría. La ceremonia de fin de cursos en 1896 fue una de las primeras ocasiones en que fue aclamado por el público, en lugar de ser contemplado con hostil curiosidad. Al comparecer ante el claustro, los graduados cantaron: «John D. Rockefeller es de bondad un dechado, que da su calderilla a la Universidad de Chicago». Tampoco debió molestarle que un profesor de literatura de la Universidad de Chicago publicara más adelante un ensayo teorizando y diciendo que su talento era superior al de Homero, Dante y Shakespeare. Hacia 1910, la calderilla que había dado a la universidad ascendía a $45 millones. Al final de su vida, Rockefeller diría, hablando de la universidad, fue mi mejor inversión. Pero subsistía el problema de cómo organizar la filantropía en el aspecto científico, del que Carnegie había sido pionero en comprender la importancia. El terreno de la filantropía era tan parecido a una jungla como el mundo de la industria, al que se había dedicado a domesticar durante 40 años. Por todas partes le llovían peticiones de donativos y ayudas. En Broadway 26 se recibían sacos de demandas. Era como una pugna connatural entre dos clases de individuos, los que tenían dinero y los que intentaban conseguirlo de estos. Se imponía una solución, como escribiría más adelante la persona predestinada a solucionar los problemas de Rockefeller. Ni en su propia casa, ni en la mesa, ni en la iglesia, ni durante las horas de trabajo, ni en cualquier otro sitio, se libraba de continuas peticiones, le perseguían y acosaban como a un bicho salvaje. El autor de la frase es el reverendo Frederick T. Gates, destinado a convertirse en figura imprescindible en el mundo de Rockefeller. Hijo de un predicador neoyorquino, Gates era un hombre de noble rostro, como el de un Ben-Hur cinematográfico, cuyos marcados rasgos faciales eran rematados por una abundante pelambrera. Hombre ambicioso y enérgico, era un personaje a caballo entre las preocupaciones terrenas y el celo evangélico. En su juventud había trabajado como empleado de banco y viajante de textiles antes de ingresar en el Seminario Teológico de Rochester. Su primera parroquia estaba en Minneapolis y allí conoció a George A. Pillsbury, fundador del Imperio de la Harina. A las puertas de la muerte, víctima de una enfermedad incurable, Pillsbury había pedido a Gates que le ayudase a nombrar a los beneficiarios de su testamento, procurándole así al joven clérigo su primera experiencia filantrópica y haciéndole verse a sí mismo lejos de la imagen del pastor que pasa sus días cuidando un hipotético rebaño. Raymond B. Fosdick, que después trabajaría en las oficinas de Rockefeller, llegando a ser presidente de la fundación, nos legó una aguda descripción del contraste entre el anciano Rockefeller y el hombre que durante 20 años sería su mano derecha. Sería difícil encontrar dos hombres de temperamento tan distinto. El señor Gates era vivaz, franco, una personalidad extravertida que hacía encantado su trabajo, mientras que el señor Rockefeller era tranquilo, frío, taciturno en todas sus ideas y propósitos, casi estoico en su represión. El señor Gates era de una elocuencia que llegaba al apasionamiento cuando estaba excitado. El señor Rockefeller las veces que hablaba lo hacía en voz baja y mesurada, con lucidez y profundidad, pero sin subidas de tono ni gesticulación. El señor Gates razonaba de un modo aplastante y a veces abusivo. El señor Rockefeller era una persona de infinita paciencia, que nunca dejaba traslucir su irritación, ni se dirigía a nadie en tono reprobatorio.
el señor Gates resumía su parecer sobre el señor Rockefeller con la siguiente frase: si era muy elegante y preciso en su forma de expresarse, también era elegante y exacto en la elección de los silencios. Rockefeller había quedado tan impresionado al conocer al dinámico Gates durante las agotadoras negociaciones con los prelados de la Iglesia Batista para el patrocinio de la Universidad de Chicago, que en marzo de 1891 pedía al eclesiástico, que entonces contaba 38 años, que fuera a verle a su espartano despacho en Broadway 26. Rockefeller le ofreció asiento y, cosa poco habitual en él, inmediatamente le dijo: «Tengo dificultades, señor Gates. El agobio de las peticiones de ayuda que recibo se ha convertido en algo insoportable. No tengo dinero ni fuerzas, dadas mis grandes responsabilidades en los negocios, para atender debidamente esas demandas. Mi carácter me impide dar con entera satisfacción dinero si no he averiguado minuciosamente que la causa merece la pena. Actualmente estas averiguaciones me arrancan más tiempo y energías que la propia Standard Oil». Y acto seguido ofreció el trabajo al cura. 3 meses después, cuando Frederick T. Gates empezó a negociar a título de limosnero jefe de Rockefeller, no se habría podido prever que su función sería el primer paso para convertir a los Rockefeller en una institución nacional, ni que el pequeño despacho en el que empezó a trabajar el clérigo se transformaría con el tiempo en unas oficinas de 3 plantas en un rascacielos de Rockefeller Center, con más de 200 empleados cuyo trabajo día tras día consistiría en servir a la dinastía Rockefeller, y menos aún que el propio Gates sería el prototipo de la larga serie de personas inteligentes y dispuestas que actuaban de retén permanente de la familia Rockefeller. Poco después, todas las solicitudes de ayuda comenzaron a cursarse directamente a la oficina de Gates. Él separaba el grano de la paja y pasaba a Rockefeller las peticiones dignas de consideración, exponiendo los informes y sus propios comentarios, ese tipo de memorándums impecables y convincentes que serían la marca de fábrica de todos los asociados de la familia Rockefeller. Gates redujo la cifra de peticiones, haciendo que las diversas iglesias confesionales canalizaran sus peticiones a través de una agencia central batista. Visitaba en persona a los demandantes y hacía averiguaciones sobre los presuntos beneficiarios de la filantropía rockefelleriana, e incluso en los casos en que se autorizaba la ayuda, Gates insistía en procurar al beneficiado otras donaciones, aparte de las de Rockefeller. En cierto modo se convertiría en el primer banquero inversor del negocio de beneficencia, recordando aquellos primeros tiempos como organizador de las dependencias filantrópicas de Rockefeller. Gates diría más tarde: «Descubrí que no pocas de las obras de caridad habituales del señor Rockefeller eran inútiles y prácticamente fraudulentas, pero por otro lado fui desarrollando e introduciendo poco a poco en sus obras el principio de la donación científica, y no tardo mucho en descartar casi del todo la caridad al detalle para dedicarse con toda confianza y regocijo al terreno de la filantropía al por mayor». Pronto vio Rockefeller que la perspicacia de Gates para los negocios podía ser provechosa en otros terrenos en los que también necesitaba desesperadamente ayuda: el de sus finanzas privadas, convertido en un caos durante los últimos años por estar profundamente dedicado a dirigir el trot entre crisis y crisis. De hecho, era una víctima de la asombrosa velocidad de ingresos. En el periodo de 10 años comprendido entre 1885 y 1896, su asignación correspondiente tan solo a dividendos del trot ascendió a $40 millones. Por ironía, su fortuna, que ascendía a 200 millones cuando se retiró en 1897, aumentaría con la implantación del motor de combustión interna hasta alcanzar el hito de $1 billón en 1913, cuadruplicándose así durante los años de jubilación. Mientras tanto, había invertido en diversos programas y negocios casi para desembarazarse del dinero. A principios de la década de 1890, cuando contrató a Gates, era titular de 67 inversiones importantes en industrias distintas a la petrolífera, valoradas en 23 millones, $13.750.000 en 16 compañías ferroviarias, 3 millones en 9 compañías mineras, casi 2 millones en varios bancos y otros 4 millones en operaciones diversas. Sin embargo, tras la inversión inicial, absorto en otros asuntos, pasaba meses sin ocuparse de aquellos negocios secundarios.
Impresionado por el buen sentido negociante de Gates, le instó a que dedicase parte de su tiempo a viajar para investigar casos de ayuda solicitada y al mismo tiempo enterarse de las posibles inversiones en los sitios que visitase. El clérigo quedó sorprendido al comprobar que muchos de los negocios privados de Rockefeller le producían pérdidas o estaban incontrolados. En el noroeste del Pacífico, por ejemplo, los especuladores de terrenos habían inducido a Rockefeller a una serie de inversiones dudosas: acero y molienda de papel, una fábrica de clavos, madera y fundición de materiales y ferrocarriles. El propio Rockefeller admitiría más tarde: no había visto personalmente la mayoría de aquellas propiedades, fiándome en las investigaciones valorativas de otras personas. En 1893, tras uno de aquellos informes finos y perspicaces de Gates, resultado de sus averiguaciones, Rockefeller indicó al clérigo que montase una oficina en Broadway 26 y compaginase la administración de la obra filantrópica con las de sus inversiones privadas. Gates, henchido de gozo, escribía a sus padres, hablando de su jefe: es listo y agudo y sabe aprovechar las gangas. No se deja engañar, aunque a veces le suceda por la multiplicidad de sus negocios. No es muy dado a elogios. A mí nunca me elogia personalmente, pero sé por otros que habla bien de mí. Me ha confiado grandes negocios y yo lo hago todo con gran cautela y no doy un solo paso sin saber dónde pongo el pie y a dónde voy. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Es una biografía. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas.